Queremos agradecer a nuestro Padre Celestial porque nos da el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, Señor, santificado sea su nombre. Amén. En esta hora, mi querido Dios, le pedimos que su Santo Espíritu sea quien dirija, Señor, esta programación. Y también le pedimos una bendición por esos amigos y hermanos que están en sintonía, Señor, esperando su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús que intercede por nosotros en el santuario, es que podemos orar y llegar a su presencia, Padre. Oramos en el nombre de Él. Amén. Amén. Una vez más, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos oyentes. Gracias por tomar tiempo para sintonizar este programa. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. Como siempre, nuestros puntos de contacto los damos casi al final del programa. Así ustedes se puede contactar con nosotros si tiene alguna pregunta, si desea estudiar la palabra del Señor, si desea que le visitemos en sus hogares para estudiar un poco la palabra del Señor acerca de estos mensajes que que presentamos para el tiempo del fin. Usted se puede comunicar con nosotros vía telefónica. Recuerden que damos nuestros números de teléfono y nuestra dirección postal casi al final del programa, así que estén pendientes, tengan papel y lápiz a la mano para que así los puedan anotar. Como siempre lo hacemos, también nos gusta hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Este incluye el cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, vamos a continuar con la parte número 2 del peligro de las bebidas energizantes. Pero antes, como de costumbre, vamos a poner la palabra de Dios en ese versículo que tiene que ver con lo que comemos y lo que bebemos, hermano John. Así es. Que es 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Que dicho sea de paso, hermano Frank, muchas personas no consideran este consejo bíblico. Piensan que Dios no le interesa lo que usted y yo comamos. Pero la Biblia no dice eso. Usted lo va a leer a continuación. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Muchos toman indiscriminadamente esta bomba de cafeína, como dijimos en el programa pasado, hermano John, que pueden llegar a producir efectos negativos en el funcionamiento del corazón, ya que el cuerpo no está diseñado, hermano John, para estas bebidas. Lo hemos mencionado algunos de los problemas y vamos a seguir mencionando algunos. Además, es peor si se mezclan con alcohol. Es más riesgoso el asunto, como muchos jóvenes lo están usando hoy en día, hermano John. Así es, hermano Frank. Los adolescentes se han sumado a la moda de consumir este tipo de refrescos energizantes. Si es que se le puede llamar refrescos, bebidas energizantes, que son venenos para la salud. ¿Por qué? Por los aparentes efectos beneficiosos que se le atribuyen, según ellos. El poder de revitalizar y dar energía, quitar el sueño o mantenerlos activos. Pero hacemos una pregunta: ¿qué clase de veneno oculta una de estas latas, hermano Frank? Bueno, estas bebidas energéticas se elaboran a base de sustancia tan atractiva como la propia cafeína, la taurina, azúcares y otros revitalizantes. O sea que es un cóctel explosivo que puede producir angustia, temblores, taquicardia, insomnio, ansiedad, problemas gastrointestinales e hipertensión, o sea, presión alta. Exacto, la tan vendida bebida energizante llamada Red Bull, o el Toro Rojo, como se le conoce aquí en Norteamérica, ha sido considerada por expertos en productos tomados energéticos
como una bebida mortal, oigan bien amigos oyentes, que ataca el cerebro, el hígado, las arterias y provoca derrames y ataques cardíacos. ¿Qué le parece a usted, hermano Fran? Y esta bebida se está consumiendo grandemente aquí en este país y en el mundo. Y no porque lo mencionamos nosotros, pero en una investigación sobre los componentes del producto que se expende en pequeñas latas en los Estados Unidos y en otros 100 países del mundo, la experta Yalet Guevara afirma que aunque Red Bull aumenta la resistencia física, los daños que provoca al organismo son irreversibles. Wow. O sea, permanente, hermano John. Como por ejemplo, lo que impactan al hígado, cuyo efecto no se puede regenerar. Es igual que el alcohol. El alcohol produce daños irreparables o irreversibles en el organismo humano. Conocida como el toro rojo, ya lo mencionamos, los bebedores de Red Bull acostumbran a mezclarla también con alcohol, hermano Frank, y cerveza. ¿Qué le parece a usted? Una mezcla explosiva prácticamente y súper peligrosa. Supuestamente dizque para debilitar los efectos de los químicos que componen las bebidas fuertes. Pero esta mezcla, amigos oyentes, es altamente peligrosa, añade esta investigación que se hizo sobre esta bebida energizante. En Francia y Dinamarca fue prohibida la venta de Red Bull, hermano John, calificándola como cóctel de la muerte, que tiene la sustancia conocida como glucuronolactone, usada para resolver el estrés de la guerra de Vietnam en las tropas norteamericanas y que fue creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Pero imagínense, hermano, usarla para diversión aquí es un asunto muy diferente y peligroso, o para trabajar. O sea, se pasa un poquito en un extremo de una guerra. Exacto. Pero imagínese usted que la use para su vida diaria aquí. O sea que esta sustancia conocida como glucuronolactone, que se usaba en los soldados, hermano Frank, de la Segunda Guerra Mundial para resolver, evitar el estrés. Para que no duerman tampoco. ¿Qué les parece a usted? Esa sustancia está contenida en las latas de esta bebida energizante llamada Red Bull. En ese entonces, o sea, durante la guerra del Vietnam, la bebida actuaba como una droga alucinógena, amigos oyentes, que produce alucinación. Eso es lo que quiere decir alucinógena. Pero sus efectos en el organismo fueron devastadores, al punto que tuvo que ser descontinuada porque provocó miles de casos de migraña, tumores cerebrales y enfermedades del hígado en los soldados. Síntomas detectados en estos soldados que la consumieron, hermano Fran. Muchos de estos soldados que regresaron del Vietnam llegaron con problemas grandes neurológicos. Lo podemos ver hoy en día. Hasta locos inclusive. La lata de Red Bull tiene la información diciendo que contiene la sustancia usada en la guerra, pero los consumidores de la misma carecen de suficiente información. Nuestro único deseo a través de estos programas, amigos oyentes, cada semana es promover la salud. Amén. Porque la Biblia desea que gocemos de buena salud. Si leemos en 3 de Juan, capítulo 1 y versículo 2. A través de estas notas de salud, amigos oyentes, que queremos ayudar a nuestros queridos amigos radio oyentes a gozar de buena salud, que es posible, hermano John. Así es. A salir de la esclavitud del apetito pervertido y a sanarse de muchas enfermedades degenerativas. Así que Dios nos ayude a no ser tan rebelde con estos consejos, porque de lo contrario vamos a cosechar las enfermedades y finalmente la muerte prematura, hermano John. Algo que uno dice, bueno, pero tanta persona con ataque cardíaco tan joven, con cáncer, diabetes. Uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Pero bueno, todo eso viene como producto, hermano Fran, de una mala alimentación. Cálculos en los riñones, personas que están sufriendo de piedra en los riñones, que me han dicho a mí, hermano Fran, porque gracias a Dios, pues yo creo que ni usted ni este servidor hemos padecido de esa enfermedad. Las personas que la han padecido me han dicho a mí que es un dolor terrible.
tener cálculos en los riñones, y los cálculos renales, quizás vamos a hablar un poco de eso en programas futuros, vienen como consecuencia, hermano Fran, de una mala alimentación. O sea, hermano Fran, ¿por qué nosotros nos preocupamos por dar estas notas de salud? Porque la gente dice, ya vienen estos a hablar de salud y no coma esto y no coma lo otro. Simplemente porque queremos que las personas, como usted lo acaba de mencionar, las personas puedan gozar de buena salud, libre de sufrimientos, de visitas al médico, de dependientes de un sinnúmero de pastillas, hermano Fran. Hay personas que son prácticamente como que fueran farmacias ambulantes. Uh-huh. Y todo eso, amigos oyentes, se puede cambiar si nosotros seguimos fielmente la dieta que prescribió nuestro Creador en Génesis capítulo 1, versículo 29. ¿Es así o no? Y también, pues, si una dieta adecuada, hermano John, no vamos a necesitar de estas bebidas energéticas. No, claro que no. Uh-huh. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes, como hemos dicho anteriormente. Sin más preámbulo, hermano John, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy, la unión que Dios aprueba, parte número 2. Uh-huh. Un tema muy importante para el mundo cristiano en día. Todo lo que somos cristianos, nos llamamos ser cristianos, uh-huh, debe ser de mucho interés. Así que exhortamos a las personas que tengan lápiz y papel, que anoten los versículos. Son versículos que quizás nosotros conocemos, pero quizás no lo han puesto de otra manera, hermano John. Así es. Porque no donde quiera que diga unidad en la Biblia, tiene que ser aprobada por Dios. Exactamente. Vamos a ver en qué consiste Me llama este mucho la atención el subtítulo que le dimos también a este programa, hermano Frank. Que todos sean uno. Uh-huh. Y se encuentra precisamente en Juan capítulo 17, versículos 21 y 22, uh-huh, donde dice el Señor Jesús: mas no ruego solamente por esto, dijo Jesús, sino también por lo que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos, uh-huh, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, haz que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo no sé si las personas, hermano Frank, que nos escuchan cada semana prestan atención a estos textos. Por eso siempre le decimos lo mismo y no nos vamos a cansar de exhortar lo mismo. Tienen que coger papel y lápiz para que cuando este programa salga del aire, hermano Frank, estas personas que nos escucharon, que sabemos que son personas que aman a Dios y creen en su palabra, anoten cada uno de estos textos bíblicos. ¿Por qué? Porque, amigos oyentes, ustedes tienen que ir a la Escritura y saber por ustedes mismos que lo que nosotros estamos leyendo a través de estos micrófonos abiertos viene única y exclusivamente de la palabra del Señor. Número 1. Y número 2, me llama mucho la atención, hermano Fran, porque Cristo en estos textos que usted acaba de leer, Juan 17, 21 y 22, está hablando de la verdadera unidad, ¿sí o no? Y una de las características, una de las condiciones, oigan bien, amigos oyentes, para obtener la verdadera unidad que Cristo o que Dios aprueba a través de su palabra es creer en Jesús. Uh-huh. Porque dice, sino también por los que han de creer en mí. Uh-huh. Hermano Frank, ¿cómo yo puedo unirme con una religión pagana que no cree en Cristo? Uh-huh. ¿Cómo puedo yo decir que tenemos que estar unidos? ¿Cómo yo puedo promover, como está haciendo Francisco en el mundo, promover la unión de todas las religiones cuando muchas de estas religiones ni siquiera creen en Jesús, hermano Fran? Entonces, ¿qué tipo de unidad es esa? Esa unidad no está siendo aprobada por Jesús, por el Señor, hermanos, amigos oyentes. ¿Por qué? Porque una de las condiciones para que haya una verdadera unidad es que hay que creer en Cristo. En nuestro programa de hoy continuaremos con la serie que iniciamos en el programa anterior, basada en la verdadera unidad, uh-huh, que enseña la Sagrada Escritura. Tanto en el mundo político como en el mundo religioso se está hablando solamente de unidad, hermano. Yo hoy en día, entre los partidos, entre las religiones, eso es lo que está hablando. Hay dos palabras que es unidad y paz. Uh-huh. La unidad de todos los países por medio de organismos como las Naciones Unidas, o la unidad de todas las religiones y todos los cristianos por medio del ecumenismo. Esos son las dos plataformas que se están formando hoy en día, hermano John. Exacto. A continuación vamos a citar un segmento de noticia de la página oficial del Consejo Mundial de Iglesias, donde este organismo va a la vanguardia promoviendo la unidad de todas las iglesias del mundo sin importar la creencia que posea cada una de ellas. ¿Cómo es posible eso, hermano Fran? ¿Cómo es posible
lograr alcanzar una unidad, pero estamos hablando de la verdadera unidad que habla la Biblia, sabiendo que hay tantas iglesias en este Consejo Mundial de Iglesias que muchas de ellas tienen diferentes creencias religiosas. Vamos a hablar un poco de ese comunicado, hermano Frank. Primero vamos a buscar una respuesta, hermano John, de qué es el Consejo Mundial de Iglesia. Uh-huh. El Consejo Mundial de Iglesia es una comunidad de iglesias que confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salvador, según el testimonio de las Escrituras, y procuran responder junta a su vocación común para gloria del mismo único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Según estas palabras que usted acaba de mencionar, porque así aparecen en la página oficial del Consejo Mundial de Iglesias, todas las iglesias cristianas que forman parte de este Consejo Mundial de Iglesias, o sea, de este organismo, confiesan a Cristo como Dios y Salvador. Uh-huh. Hay una característica que da las Sagradas Escrituras, amigos oyentes, donde se puede saber si una iglesia o iglesias verdaderamente está confesando a Cristo como el Señor y Salvador, porque usted lo acaba de mencionar, hermano Fran, lo que usted mencionó aparece en la página oficial del Consejo Mundial de Iglesias, que dice en el encabezado, y exhortamos a las personas que nos están escuchando que entren directamente al internet. Usted va al internet y usted pone Consejo Mundial de Iglesias y lo va a dirigir a la página oficial de este Consejo Mundial de Iglesias o Concilio Mundial de Iglesias. Y el encabezado que ellos tienen ahí es que esta comunidad de iglesias confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salvador. Eso está muy bonito, pero ¿qué característica, hermano Fran? Hacemos la pregunta. ¿Cómo poder saber si una iglesia o iglesias están confesando verdaderamente a Cristo como el Señor y Salvador? La Biblia nos da esos parámetros, nos da esas claves para nosotros saber si una iglesia o iglesia están verdaderamente confesando a Cristo. Sí, como usted dice, suena muy bonito, pero cuando lo pasamos por el filtro de la Biblia, la cosa cambia, hermano John. Es por eso que todo tiene que ser, hermano Fran, tiene que ser probado con un escrito está. Jesús se lo dijo a Satanás 3 veces en el desierto de la tentación. Escrito está, escrito está, escrito está. En 1 Juan capítulo 2, versículo 3 al 6, está lo que es esa estampilla, porque cómo es la verdadera unidad, hermano John. Uh-huh. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Amén. El que dice yo le conozco, o sea, el que dice soy cristiano y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Uh-huh. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y obviamente Jesús guardó los mandamientos del Señor, hermano yo. Exactamente, o sea que la palabra de Dios es clara, hermano Fran. Es una comunidad de iglesia en camino hacia la unidad visible en una sola fe y una sola comunión eucarística, sigue diciendo el encabezado de la página web del Consejo Mundial de Iglesias, expresada en el culto y la vida común en Cristo. Trata de avanzar hacia esa unidad que Jesús imploró por sus seguidores para que el mundo crea, de acuerdo a Juan 17:21. Hacemos una pregunta, hermano John. ¿La fe de las muchas iglesias que componen el concilio será la que va a prevalecer? Ya que el comunicado habla de una sola fe. Sigue diciendo el comunicado en la página oficial del Consejo Mundial de Iglesia lo siguiente. El Consejo Mundial de Iglesia, conocido por CMI, es la mayor y más representativa de las muchas expresiones organizadas del moderno movimiento ecuménico, cuyo objetivo es la unidad de los cristianos. Uh-huh. El CMI, o sea, el Consejo Mundial de Iglesias, agrupa a iglesias, denominaciones y comunidades de iglesias en más de 110 países, sigue diciendo esta cita que se encuentra en su página oficial, y también y territorios de todo el mundo que representan más de 560 millones de cristianos. ¿Qué le parece a usted, hermano Fran? Una cifra bastante alta, incluida la mayoría de las iglesias ortodoxas, gran cantidad de iglesias anglicanas, bautistas, luteranas,
metodistas y reformadas, así como muchas iglesias unidas e independientes. Si bien la mayoría de las iglesias fundadoras del CMI eran europeas y norteamericanas, hoy la mayor parte está en África, Asia, el Caribe y América Latina, Oriente Medio y el Pacífico. O sea, se ha expandido, hermano John, este movimiento. Así es. El CMI cuenta actualmente con 348 iglesias miembros. O sea, es una cantidad muy alta de iglesias cristianas en todo el mundo. Como miembros de esta comunidad, oigan bien, amigos oyentes, las iglesias que se adhieren o que se unen al CMI o al Consejo Mundial de Iglesias están llamadas a, oigan bien, número 1, alcanzar el objetivo de la unidad visible en una sola fe y una sola comunión eucarística. O sea, hermano Frank, que cuando una iglesia entra y forma parte de ese concilio mundial de iglesias, automáticamente tiene que seguir esta agenda. Muy interesante. Y número 2, promover el testimonio común en el trabajo de misión y evangelización. Bueno, usted está hablando de evangelización. Hacemos una pregunta, hermano John. ¿Será que irán a evangelizar al mundo con el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, que es el mensaje final para este tiempo que estamos viviendo? Es una buena pregunta, hermano Fran, porque de eso ni se menciona ni se habla en las iglesias del mundo cristiano, ni en programas de televisión cristianos. Muchas personas tienen sus propios programas de televisión y no se atreven a predicar ese mensaje de Apocalipsis 14. Entonces, ¿qué tipo de evangelización está promoviendo el Consejo Mundial de Iglesia? Y el punto número 3 de esas resoluciones que deben de seguir cada iglesia que es miembro es realizar un servicio cristiano atendiendo a las necesidades humanas, eliminando las barreras que separan a los seres humanos, buscando la justicia y la paz. Eso es exactamente lo que está haciendo el papado también a nivel mundial, hermano Frank, buscando la paz y la unidad y salvaguardando la integridad de la creación. ¿Qué está haciendo Francisco? A través de su carta Laudato Si, promover ¿qué cosa? El descanso a la tierra, ¿sí o no? Y la renovación en la unidad, el culto, la misión y el servicio. O sea, hermano Frank, que podemos darnos cuenta de que todos estos organismos, el Consejo Mundial de Iglesias, Roma Papal y bueno, en fin, están promoviendo una unidad prácticamente que no está aprobada por la palabra del Señor. Recordemos, amigos oyentes, que Cristo oró al Padre por la unidad de sus discípulos. Vamos a repetir ese versículo que es Juan capítulo 17, versículo 20 y 21, hermano John, porque es el versículo que utilizan muchos estos movimientos. Mas no ruego solamente por estos, o sea, los discípulos de Cristo, sino también por los que han de creer, o sea, hablando en un futuro, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, volvemos a lo mismo, John, para que esa unidad se pudiese lograr entre los discípulos de Cristo, todos debían practicar la misma doctrina y todos debían creer en lo mismo, hermano John. Es correcto. En una sola verdad. Es correcto. Usted tenía un texto por ahí, hermano Frank, por favor. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos dice: para que si tardo, sepa pues cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Escucharon bien, amigos oyentes? La verdadera iglesia tiene dos características muy importantes. Es columna y es baluarte ¿de qué cosa? De la verdad. Otra de las características que la Biblia deja por sentado es que esta iglesia o iglesias, si se le puede llamar iglesia, porque ya nosotros mencionamos en el programa anterior o en los programas anteriores, hermano Frank, cuando dimos la serie del Buen Pastor, que Cristo viene a buscar solo a una iglesia. Esta iglesia que Cristo reconocerá como tal es que debe poseer y practicar toda la verdad. Esta era una de las características de la iglesia de los discípulos del Nuevo Testamento, amigos oyentes. Esta verdad estaba siendo practicada por todos sus miembros en las diferentes iglesias del territorio visitado por los discípulos de Cristo. Todas las iglesias tenían el mismo mensaje
había una perfecta unidad. O sea, todas creían en lo mismo, hermano Fran. No era que una iglesia, la iglesia de Corinto o la iglesia de Éfeso o la iglesia de otro lugar creía diferente, tenía diferente doctrina. Porque usted lo acaba de mencionar, hermano. Esa iglesia debería ser columna y baluarte de la verdad. Y algunas cositas que se querían mezclar, Pablo siempre estaba a la alerta para reprender cualquier cosa que querían mezclar, hermano John. No aguantaba cualquier cosa el apóstol Pablo. Estaban también unidas en la verdad que Cristo había enseñado. Y habían, como habíamos leído en 1 de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6, que una iglesia que diga creer en Cristo, pero que no guardas los mandamientos de la ley de Dios, se convierte en una iglesia mentirosa o engañosa, que también en Apocalipsis se le llama, hermano John, sinagoga de Satanás. En el libro de Efesios, oigan bien, amigos oyentes, lo que nos dice la Escritura. Este es un consejo muy sabio. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice el apóstol Pablo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y ¿qué? Y profetas. ¿Por qué? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amigos oyentes, ¿por qué Pablo dio ese consejo? Por la sencilla razón de que el fundamento para poder edificar una doctrina, una creencia religiosa de una iglesia debe estar sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. Todas las iglesias, hermano Frank, durante la época de los discípulos de Cristo, cuando empezaron a predicar el evangelio al mundo, todas las iglesias creían en el mismo mensaje, en la misma doctrina, la doctrina de los apóstoles y profetas. Por eso estas iglesias había verdadera unidad. El único fundamento seguro es aquel que dejaron establecido los apóstoles de Cristo y los profetas, como usted mencionó. En ninguno de los escritos tales como el del apóstol Pablo, Juan, Pedro o Santiago, no encontraremos ni un solo texto bíblico, no vamos a encontrar ni un solo texto bíblico donde se haga mención de que podemos transgredir la ley de Dios. Todos ellos guardaron la ley de Dios, hermano John. Y enseñaron a guardarla. Después de Cristo ascender al cielo también. Cada uno de ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y cada uno de ellos exaltó la ley moral de Dios y enseñaron también a obedecerla. Así es, hermano Frank. ¿Qué tipo de adoración desea Dios de aquellos que dicen ser su iglesia? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Juan en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Dice: mas la hora viene, le dijo Jesús a la mujer de Samaria, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No se les olvide eso, porque estamos hablando de que la verdad debe ser el ancla de una iglesia verdadera, hermano Frank. Por como decía Pablo en 1 Timoteo 3:15, la iglesia verdadera debe ser columna y baluarte de la verdad. Sigue diciendo Jesús: porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. O sea, Cristo está buscando este tipo de adoradores. Dios es espíritu, dice el versículo 24 de Juan 4. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, hermano Fran. Yo creo que la palabra de Dios es clara. No tenemos que temer a equivocarnos. ¿Qué iglesia reconocerá a Cristo como verdadera en este tiempo del fin? Juan capítulo 3, versículo 21 nos dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y Juan capítulo 18, versículo 37 nos dice: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú lo dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén, gloria a Dios. La oportunidad que tuvo Pilato de escuchar la verdad, pero creo que no la aprovechó. De aceptar esa verdad que era Jesús. La misma que tienen los amigos oyentes escuchando hoy en día palabra de Dios, hermano John. Es correcto. ¿Se acuerda cuando hablamos de la parábola del buen pastor, hermano Frank, en programas anteriores? Que decía Jesús: mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. O sea, ¿cuál es esa voz que estás oyendo tú, amigo que me escuchas? ¿Estás oyendo la voz del pastor de tu iglesia?
o estás oyendo la voz del verdadero pastor del Salmo 23, que es Cristo Jesús. Esa voz es obediencia a la palabra de Dios. El oír esa voz involucra obedecer los mandamientos de Dios, y lo vamos a leer a continuación para que ustedes sepan que para nosotros lograr una verdadera unidad, todas las iglesias que dicen ser cristianas, hermano Fran, tienen que creer en la misma verdad. No puede haber una iglesia creyendo una cosa y una iglesia creyendo otra cosa. Verdaderamente eso no es una unidad aprobada por el Señor. Noten lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 8, para que ustedes se den cuenta, amigos oyentes, que oír la voz de Dios involucra obedecer su palabra y sus mandamientos. Dice Deuteronomio 38, y tú volverás y oirás la voz de Jehová. ¿La voz de quién, hermano Frank? Jehová. De Jehová. Y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. O sea, hermano Frank, que la iglesia que dice oír la voz de Cristo debe guardar, ¿qué cosa? Sus mandamientos, o de lo contrario, no está oyendo la voz del verdadero pastor. El evangelio es el método dejado por Dios para evangelizar y traer salvación al mundo. ¿Qué traerá salvación finalmente a los seres humanos entonces? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 nos dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. O sea que la verdad, hermano Fran, nos va a salvar. Es claro, la Biblia, en los concilios ecuménicos promovidos por Roma y el Consejo Mundial de Iglesias a nivel mundial, como mencionamos, se promueve la unidad de todos los cristianos sin importar su creencia religiosa. Pero hacemos una pregunta, hermano Fran, ¿pueden estar la verdad y la mentira juntas? ¿Qué usted cree? Vamos a ver qué nos dice la Escritura, amigos oyentes. Primera de Juan 2:21 nos dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira, oigan bien, procede de la verdad. En 2 de Corintios, el capítulo 6, versículos 14 y 15, dice el apóstol Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermano Fran, a veces creemos de que antes de seguir leyendo el versículo, creemos que esto se aplica solamente a unirnos con personas de otras denominaciones o con personas de diferentes religiones paganas. No, amigos oyentes, muchas personas, hermano Frank, que dicen ser el pueblo de Dios, no creen en estas verdades que nosotros presentamos a través de estos programas. Por ejemplo, rechazan el mensaje de los tres ángeles. No se prohíbe predicar este mensaje en sus iglesias. Han rechazado tal vez verdades como la verdad del santuario, verdad, por ejemplo, como la verdad de la reforma pro salud, hermano Fran, y muchas otras verdades. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Que nosotros no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Los incrédulos son todos aquellos que ya no creen en estas verdades que Dios le dio al pueblo remanente para el tiempo del fin. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Sigue diciendo el versículo 14. ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. Versículo 15 dice, ¿y qué concordia? ¿Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hermano Fran, muchas personas nos acusan y nos dicen, ustedes lo único que hacen es separar y desunir a las iglesias. Tenemos que estar unidos. El pueblo de Dios tiene que estar unido. Pero hacemos una pregunta, hermano Fran. ¿Puede estar unido la luz con las tinieblas? Claro. Amigos oyentes, tenemos que despertar porque la palabra de Dios es clara. Usted no puede estar en una iglesia, no puede ser parte de una iglesia donde se ha rechazado la verdad. Porque Dios no acepta esa iglesia porque ha rechazado la verdad que le fue dada del cielo. Quiero que ustedes entiendan bien eso, amigos oyentes, por favor, porque si ustedes siguen insistiendo en seguir estar atados a una organización religiosa que ha rechazado la verdad,
ustedes están incurriendo en un pecado, que es el pecado corporativo, hermano Frank. Vamos a leer una nota de un libro que tenemos nosotros, a posesión de nosotros, que se llama El conflicto de los siglos, hermano John. Un libro muy importante. Muy maravilloso. En la página 645 dice este libro: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras que él forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo esta influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Podemos ver, hermano John, que esto fue escrito, según el libro, hace más de 150 años. Pero ya estamos viendo esto claramente hoy en día, cómo el mundo protestante está dándose la mano por este Consejo Mundial de Iglesia y todas las iglesias con Roma. Muy importante, porque vale la pena mencionar, porque yo sé que muchas personas que nos están escuchando en esta hora estarán diciendo, bueno, en mi iglesia no se practica el espiritismo, que yo sepa, porque cada vez que yo voy a mis cultos siempre estamos cantando y adorando a Dios. Pero amigos oyentes, quiero que ustedes escuchen por favor algo que nosotros necesitamos aclarar. Cuando una persona, hermano Frank, cuando una iglesia enseña que cuando una persona se muere, oigan bien, porque hay muchos pastores, sobre todo en los funerales, eso está de moda. Los pastores se paran al frente, o los ministros, y dicen, nuestro hermanito fulano de tal, que era tan bueno, que fue diácono de la iglesia por 20 años, ahora mismo está caminando con los ángeles en el cielo. Amigos oyentes, eso es espiritismo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que los muertos no saben nada. Los muertos no van al cielo cuando mueren, sino que van al polvo de la tierra. Y eso es precisamente, hermano Frank, la mentira, la primera mentira de Satanás cuando Eva, en el jardín del Edén, le dijo a Eva que si ella desobedecía, no iban a morir. Y Cristo le había dicho, o sea, Jehová le había dicho a nuestros primeros padres de que sí iban a morir. O sea, Satanás se ha inventado esta doctrina de la inmortalidad del alma, hermano Frank, y la ha sembrado en casi todas las iglesias del cristianismo moderno. Roma va a la vanguardia enseñando esta mentira, que es el espiritismo, enseñando que la Virgen María está en el cielo. Eso es una gran mentira, amigos oyentes, lo decimos con mucho respeto, porque tal vez algunos de nuestros amigos de la fe católica que nos están escuchando, pero la Biblia dice claramente que María no está en el cielo. La Biblia no enseña, no hay un solo texto bíblico que pruebe, hermano Fran, de que la Virgen María está en el cielo. Pero sí dice, hermano John, que están descansando para cuando venga el Señor Jesús y van a resucitar. Por eso es que el adorar a un muerto, amigos oyentes, eso es incurrir en espiritismo, porque precisamente el espiritismo es la invocación y la adoración a los muertos. Y el adorar a la Virgen María, estarían entonces las personas adorando a un muerto, y eso es prácticamente espiritismo, hermano Fran. Y el enseñar que fulano de tal está en el cielo y que no está, y que está salvo allá con los ángeles, también prácticamente espiritismo. El mismo libro, en la página 497, El conflicto de los siglos, también nos dice: muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad formada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrinas. Para asegurar la unión debe necesariamente evitarse, según ellos, toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importante que sean estos puntos de vista bíblicos, hermano John. O sea, unidos, pero dejemos las doctrinas a un lado. Es correcto. Eso no es bíblico, hermano John. Por eso es que nosotros no podemos unirnos, hermano Frank, al Consejo Mundial de Iglesias.
¿Por qué? Porque echan por tierra muchas de las verdades, hermano Fran, muchos de los mandamientos de la ley de Dios por tierra. Y nosotros estamos en contra de esa unión. Esa no fue la unión que Cristo habló en Juan capítulo 17. La unión, la verdadera unión que Cristo enseñó en ese capítulo es aquella que está basada en la verdad bíblica. Y vamos a hablar un poco acerca de eso. ¿Se acuerdan lo que le exhortó Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 2 y 5? Dice: te exhorto que predique la palabra, que inste a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén, así es. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar las sanas doctrinas, sino que llevados de sus propios deseos de unirse, no importa lo que esté pasando, hermano John, se van a rodear de maestros que les digan que hablando paz y seguridad, lo que quieran oír. Dejarán de escuchar la verdad y se van a volver a los mitos. Eso es exactamente o a las fábulas. Eso es exactamente lo que está pasando, hermano John. Sí, porque muchas personas, hermano Fran, oyen estos programas de radio y para ellos es prácticamente, les molesta, les retiñe los oídos, porque ellos no quieren oír, hermano Fran, estas verdades. Quieren oír solamente mensajes que apelen a su seguridad carnal. Vamos a mencionar algunas de esas principales verdades que toda iglesia que dice ser servidora de Dios debe poseer. Presten mucha atención, amigos oyentes. La primera, Dios, o sea, Jehová. Dice, ahí está la primera verdad, dice el Salmo 86:15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 4 nos dice: Él, o sea, Jehová, es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. O sea que ahí vemos la primera verdad, hermano Fran. Yo creo que todas las denominaciones cristianas creen en Dios. No todas las religiones del mundo creen en Dios, en Jehová, el verdadero Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Pero hay otras verdades más. Segunda verdad, Cristo. Ahí está. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, según Juan capítulo 14, versículo 6. O sea que Cristo, al igual que Jehová, era la verdad, hermano John. Es por eso que Cristo guardó los mandamientos de su Padre, que es una de estas verdades que estamos estudiando. Cuando dice en Juan capítulo 15, versículo 10, si guardaréis mis mandamientos, dijo Jesús, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por eso es que decíamos en primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4, hermano Frank, que el que dice yo creo en Cristo, o el que dice yo soy cristiano y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso. Si a la iglesia que tú asistes, amigo oyente, no se está guardando esos 10 mandamientos de la ley de Dios, esa iglesia está careciendo de esa segunda verdad. Vamos a la verdad número 3, el Espíritu Santo. Dice San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿el Espíritu de qué? De verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermano Fran, este texto es muy importante. El verdadero Espíritu Santo, amigos oyentes, nunca, oigan bien, enseñará que se puede violar la ley de Dios o que no necesitamos obedecerla. En muchas iglesias, hermano Frank, se dice que el Espíritu Santo es derramado. Pero si esa iglesia no está guardando y enseñando la obediencia a la ley moral de Dios, o sea, sus 10 mandamientos, ese espíritu que supuestamente se derrama en esa iglesia cada semana, no es el Espíritu de Dios, no es el verdadero Espíritu Santo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 6 nos dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, que es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén, gloria a Dios. Y Primera de Juan capítulo 3, versículo 24 nos dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en vosotros o en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.
En mi iglesia se derrama el Espíritu Santo, dicen muchos, hermano Fran. Y nos preguntan a usted y a mí, ¿y en tu iglesia se derrama el Espíritu Santo? ¿Hay derramamiento del Espíritu Santo? ¿Hay milagros? Hermano Fran, la Biblia es clara. La Biblia dice claramente que para que una iglesia tenga el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, esa iglesia debe estar guardando los mandamientos de Dios. Lo dice 1 Juan 3:24. Léanlo en sus Biblias, amigos oyentes. Si el pastor de su iglesia les dicen que no hay que guardar la ley de Dios, que eso fue dado para los judíos, que ahora estamos bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia, y que en esa iglesia se derrama el Espíritu Santo, déjenme decirle, amigos oyentes, que ese Espíritu que se derrama allí no es el verdadero Espíritu Santo, es otro Espíritu y no el de Cristo. Vamos a la cuarta verdad, hermano Frank, la palabra de Dios. Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, Juan capítulo 17, versículo 17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí hay una palabra clave, hermano John, que es santifícalos en tu verdad. Hermano Fran, yo me pregunto si Francisco, cuando tiene esas reuniones ecuménicas o esos concilios de unidad por la paz ecuménicos con diferentes religiones como los budistas, los hinduistas, los musulmanes y otras religiones, yo me pregunto si Francisco abre la escritura en medio de esos concilios, porque para que haya una verdadera unidad, ya lo dijimos, tenemos que seguir esa verdad. Y una de esas verdades, la número 4, es la palabra de Dios. Vamos a la verdad número 5. Amigos oyentes, esta es una de las que más odia Satanás, la ley moral de Dios. Salmo 119 y el versículo 142 y el versículo 151 nos dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos. ¿Cuántos mandamientos, hermano Fran? Todos tus mandamientos son verdad. Leíamos en Juan 17:17, hermano Fran, usted lo leyó, donde la Biblia nos habla de la santificación. Solo hay una forma, amigos oyentes, de obtener esa santificación, y es a través de una obediencia perfecta a todos los mandamientos de la ley de Dios, incluyendo, oigan bien, el cuarto mandamiento que tiene que ver con la santificación del verdadero día de reposo, o sea, el sábado. Éxodo capítulo 20, versículo 8, nos dice al principio: acuérdate del día sábado para santificarlo. Y Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 nos dice: guarda el día de sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y también tenemos a Ezequiel capítulo 20, versículo 12, donde dice: y les di también mis días de sábado para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. Que lo santifico. Así que muy importante, o sea que el sábado es parte de esas verdades, hermano, que tienen que ver con la santificación del ser humano. Sexta verdad, el evangelio, hermano Frank. De acuerdo a Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo poder ser sellados, hermano Frank, con el verdadero Espíritu Santo si una persona que dice ser cristiana está violando algún principio de la ley de Dios? Gálatas capítulo 1 y versículo 9 nos dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Muy importante, ¿qué significa esa palabra anatema, hermano Fran? Porque dice el apóstol Pablo que el que predique otro evangelio, que no sea el evangelio de la verdad, como dice Efesios 1:13, debe ser anatema. Levítico 27, versículo 29 dice: ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Interesante, estas son palabras fuertes, hermano Frank. Josué capítulo 22, versículo 20 dice: ¿no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su
iniquidad. O sea que si en tu iglesia, amigo oyente, se predica otro evangelio que no es el verdadero evangelio, el evangelio que puede salvarte a ti, el evangelio que te da el poder para vencer todos tus pecados, si ese no es el evangelio que se está predicando en tu iglesia, sobre esa iglesia pesa el anatema, hermano Frank. Porque lo dice el apóstol Pablo, no lo decimos nosotros. El que predique otro evangelio diferente sea anatema. Y una iglesia que está bajo el anatema, o sea, bajo maldición, será destruida, hermano Fran. Yo no sé si las personas que nos están escuchando en esta hora están entendiendo este mensaje. Yo creo que es hora, por eso el mensaje de Apocalipsis 18 es tan importante para el tiempo del fin, hermano Fran, que hace un llamado a las personas a salir de la confusión religiosa de Babilonia. Por eso Cristo dice, salid de ella, pueblo mío. Pero hay personas que insisten, hermano Fran, en seguir atados a una organización religiosa que se ha apartado completamente de la verdad. Insisten en decir que esta es la iglesia o el pueblo de Dios. Amigos oyentes, yo no sé si usted está entendiendo este mensaje en el día de hoy, pero la Biblia dice claramente que cuando una iglesia está predicando otro evangelio, está predicando otro mensaje, o sea, está dando un mensaje contrario al mensaje que Dios dio en su palabra, esa iglesia se considera o se convierte en anatema, hermano Frank. Y hablando de iglesia, la iglesia es la séptima verdad que vamos a mencionar, hermano John. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15 nos dice, para que si tardo, sepa pues cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermano Fran, vale la pena mencionar y aclarar que la iglesia está compuesta de las almas fieles que le obedecen al Señor. No son las cuatro paredes. No es una organización religiosa, ni una supuesta conferencia general, ni ningún concilio religioso, hermano Frank. Es las almas, hombres y mujeres, fieles a Dios, que están guardando sus mandamientos y están obedeciendo todas las verdades que están en su palabra. Y estas 7 verdades principales que acabamos de mencionar. ¿Cuál debe ser el deber de todo verdadero hijo de Dios entonces, hermano Frank? Vamos a ver qué nos dice el libro de Josué. Escuchen bien este llamado. Este llamado no viene de parte de nosotros, amigos oyentes. Viene de parte de Dios. Dice de Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad. ¿Y en qué, hermano Frank? Y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros, hermano Frank? Que le sirvamos ¿en qué? En verdad. Muchas personas hoy están en sus iglesias y saben que ahí no se está predicando la verdad. Saben que esa iglesia se ha apartado completamente de la verdad e insisten en seguir allí, hermano Frank, cuando Dios le está haciendo un llamado a salir de esas congregaciones que han apostatado de la verdad y que le sirvan a Él en integridad y en verdad. Salmos capítulo 40, versículo 10 nos dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad es grande en grande asamblea. Amén. O sea que la verdad no podemos ocultarla, hermano Fran. Debemos amar y obedecer la verdad para este tiempo, amigos oyentes. Esto nos salvará de aceptar fuertes engaños. Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Hemos citado la palabra de Dios en este programa, en esta hora. Él nos ha hablado por medio de los testimonios para la iglesia y por los libros que han ayudado a hacer claro nuestro deber actual y la posición que debemos ocupar. Y muchos son inducidos a pensar que se hallan en el camino del cielo, que profesan creer en Cristo mientras rechazan la ley de Dios. Pero al final descubrirán que estaban en el camino que conduce a la perdición y no al cielo. Están obedeciendo a sus pastores, hermano Fran, y no al verdadero pastor que es Cristo Jesús. Que eso va a ser una gran tragedia, hermano Frank. El veneno espiritual es disimulado por medio de la doctrina de la santificación y suministrado a la gente. Millares lo tragan anhelosamente, sintiendo que si tan solo son honestos en su creencia, han de estar a salvo. Pero la sinceridad no convertirá el error en verdad. Un hombre puede tragar un veneno pensando
que es un alimento, pero su sinceridad no lo va a salvar de los efectos de la dosis. Muchas personas son sinceras, hermano Frank, que están en estas iglesias que componen a Babilonia en el tiempo del fin. Están oyendo estos programas cada semana, pero insisten en seguir adorando en sus iglesias donde se ha rechazado la verdad. Esa sinceridad de ellos, hermano Fran, no los va a salvar en el tiempo del fin. Y es por eso que estamos haciendo un llamado, amigos oyentes, a través de estos programas. Necesitamos definirnos, como dijo Josué. Tenemos que servir a Dios con integridad y en verdad. Hermano Fran, como siempre lo hacemos a través de este programa radial, hacemos un llamado final a nuestros amigos oyentes a través de Apocalipsis 3:20. Dice el Señor Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Si ustedes tienen alguna pregunta, amigos oyentes, o si desea comunicarse con nosotros, hágalo. Escríbanos, El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. Si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si desea entrar a nuestra página de internet, entre www.elfuerteclamor.org. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima oportunidad.